me cayó una persona al cielo vestida de negro y me siguió. Y ahorita que me asomé no me lo va a creer. Está en mi casa. En mi casa se columpiaba una brujita y yo la vi. Y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la ouija y que tenían fotos de los maestros y de alumnos. Bienvenidos a un episodio más de Viejos Paranormales. Como siempre queremos agradecer a toda la gente que nos hace llegar sus relatos, así como a la gente que nos escucha. Además también por esta ocasión queremos agradecer a toda la gente que nos escucha de otras partes de la República, así como la gente que nos sigue desde Estados Unidos, la gente que nos sigue desde España, porque actualmente hemos tenido ya una gran difusión, entonces queremos agradecerle a toda la gente que nos escucha y como siempre pues a la gente que nos apoya con sus relatos. El día de hoy contamos con la presencia del equipo completo, tenemos al buen Danny Cash y tenemos al buen Alan. Entonces este será un episodio de 3 historias, las cuales están muy buenas, entonces quédense para escucharlas y sin más demora vamos con la primera de ellas a cargo del buen Alan. Esta historia es de una persona anónimo. Esto sucedió en la avenida Colón, cerca del callejón para ir al Parque Fundidora. Era un día gris, llovía demasiado fuerte en la ciudad. Yo me dirigía en el metro a la oficina del trabajo de mi papá. Era temprano, aproximadamente las 2:30 de la tarde, pero el clima hacía aparentar que fuera más tarde. Llegando a la estación, donde acostumbraba bajarme, la lluvia empezó a caer más fuerte, a lo cual decidí esperar un poco, ya que no contaba con paraguas. Pasados los minutos y al ver que no bajaba la intensidad, tomé la decisión de dirigirme a la oficina. Total, eran unas cuantas cuadras y no importaba si me iba a empapar. Me dirigí hacia la escalera y pude ver cómo al final de ella se encontraba una persona alta, con un sombrero grande de color negro y una gabardina del mismo color, aproximadamente de unos 50 años. Muy elegante vestía él. Me ve bajando y me extiende la mano y me dice: hola, vi que no tenías paraguas y como estaba muy fuerte la lluvia, decidí compartirte el mío. Después de escuchar la verdad, no tuve ni un temor. Lo sentí muy amable y en cambio me sentí protegida al escucharlo. Le agradecí el gesto e inmediatamente le acepté su ayuda. Le comenté que no sería mucho el recorrido, a lo mucho 2 cuadras. Él amablemente sonrió y empezamos a caminar. En el trayecto él me empezó a platicar que él era de San Luis, que las lluvias allá eran más intensas y que el clima era muy fresco, pero que era muy bonito, que tenía ya tiempo viviendo aquí en la ciudad de Monterrey, pero que esperaba pronto regresar. Seguimos caminando. Ya cuando llegamos a la oficina de mi papá, yo lo veía en la ventana a él y a su amigo mirándonos de una forma extraña, con una mirada de sorpresa, como sacados de onda. Le dije al Señor que era aquí. Le agradecí mucho por acompañarme y prestarme un poco o un cachito de su paraguas. Después él me dice: lo sé. Sé que aquí llegas a diario para que te lleve tu papá a casa. Ya van varias veces que te veo. Necesito que te cuides mucho y voltees para todos lados cada vez que pasas por estas calles. Después de que me dijo eso, me dio un fuerte apretón de manos, me sonrió y con una tierna voz me dijo: adiós. Se alejó lentamente. Yo me quedé pensando mucho en todo lo sucedido y sobre todo en ese último comentario, ya que parecía muy raro, pues nunca lo había visto en este lugar. Decidí no darle importancia y me dispuse a entrar a la oficina. Y una vez dentro se acerca sorprendido el amigo de mi papá
y con un tono de sorpresa y extrañeza me dice, ¿y tú por qué hablas sola? ¿Y por qué no vienes empapada si la lluvia está muy fuerte? Yo muy impresionada le dije, ¿cómo? ¿No viste al señor de gabardina y sombrero negro que venía conmigo? Me compartía de su paraguas, por eso no vengo empapada. Él sorprendido voltea a ver a mi papá. Y mi papá se acerca muy serio y me dice, no vimos a nadie contigo. Es por eso que desde hace rato los dos te vemos por la ventana sorprendidos y ahora estamos más. Nos quedamos los tres en silencio y viéndonos incrédulos de lo que había pasado, inmediatamente nos dirigimos a tomar un coche de la oficina y dimos varias vueltas a la redonda, pero nada, no había ni un rastro de aquel sujeto. Buenas noches. Esta historia me la manda un amigo que se llama Luis Lucas. Esta historia sucedió en la colonia Monteverde, en Juárez, Nuevo León. Y empieza así. Hace algunos años trabajé en una campaña política. Recorríamos colonias durante todo el día. En una de esas vueltas me tocó ofrecer a la gente colgar lonas con la imagen del candidato en turno. Casi al mediodía llegué a una casa y toqué el barandal, cuando de repente, por el marco de la puerta, se asomó una pequeña niña, como de 1 o 2 años. Traía un biberón y un peluche. Me agaché para saludarla. Hola, mija, ¿está tu papá o tu mamá? La niña solo se me quedó viendo con sus ojos bien abiertos. Se dio la vuelta y se fue con el clásico caminar de un bebé. Esperé unos minutos y salió una señora con otros 2 pequeños niños, un poco más grandes que la niña. Buenos días, señora, ¿puedo colgar una lona aquí en su barandal? A lo que la señora me respondió, sí, cuélgala, no hay problema. Al terminar de colgar la lona, le agradecí a la señora y como traía conmigo algunas paletas para repartir, les di una a cada niño que le acompañaba. Le acerqué a la señora una tercera paleta y le dije, tenga una para la niña. La señora me miró con extrañeza y replicó, ¿cuál niña? Le contesté, la niña que salió antes que usted, la pequeña niña en pañal con un biberón y su peluche. A lo que la señora me dijo, no, estos son mis únicos hijos. Nos quedamos en silencio unos segundos cuando la señora reaccionó. ¿Puedes entrar un momento a mi casa? Yo, nervioso y con pena, me negué. Pero la señora insistió. Por favor, entra. Y accedí y crucé el portón. Al cruzar el umbral de la puerta, volteé inmediatamente a la izquierda y vi un pequeño altar. En él había una pequeña foto de una niña. Era la misma niña que me había recibido hace unos momentos. Y la señora me preguntó, ¿esta es la niña que viste? Asentí y con tristeza continuó. Es mi hija. Murió el año pasado. Esta historia es anónima. Una noche de fin de semana recibí una llamada de parte de una de mis mejores amigas y de inmediato al contestar pude notar un tono de mucho miedo e incertidumbre por parte de ella al decirme que necesitaba que acudiera rápidamente a su casa, pues necesitaba de alguien que entendiera un poco más de situaciones paranormales. Al decirme esto, solo pude exclamar, ¿qué? ¿A qué te refieres?
a lo que ella solo contestó: rápido, por favor. Al llegar a su casa me comentó que ella, su hermano y la novia de su hermano se encontraban pasando el rato en el patio de su casa, cuando de la nada la novia de su hermano empezó a actuar de forma muy rara. De un momento a otro parecía estar fuera de sí. Empezó a pronunciar palabras que nadie entendía y su voz ya sonaba como una voz más profunda y recitaba solamente incoherencias. O al menos eso fue lo que pensamos en ese momento. Lo siguiente fue lo que hizo que todo se volviera más extraño de lo que ya era. Su mirada se tornó perdida y sus ojos parecían moverse en todas direcciones rápidamente. Y cuando no se movían, su mirada parecía perdida y como sin alma. Su cuerpo de pronto comenzó a moverse de una forma muy extraña en el suelo, como si se doblara y se contorsionara todas sus articulaciones al tiempo que marcaba con sus manos en el suelo una especie de símbolos raros. El miedo se apoderó de nosotros, pero ¿qué podíamos hacer? No sabíamos cómo actuar en una situación así. Así que lo único que se nos ocurrió fue comenzar a rezar todos juntos. Y en ese momento, todo empeoró. Al escuchar nuestros rezos, su reacción se tornó mucho más violenta al grado de intentar atacarnos a mí y a mi amiga. Su novio lo único que pudo hacer fue tratar de someterla, algo que casi le costó recibir una mordida. Mi amiga y yo intentamos ayudarlo y a duras penas pudimos someterlo un poco en el suelo. Para ese momento yo ya no sabía qué hacer y el miedo había terminado por invadir todo mi cuerpo. La verdad es que yo quería salir corriendo de ahí y lo intenté. Pero mi amiga en ese momento me rogó que por favor no la dejara y que necesitaba de mi ayuda. Así que reuní toda la valentía que me quedaba y de nuevo tratamos de someter a aquella mujer. Al estar en el suelo por un momento pensamos que todo había terminado, pues ella de pronto se quedó como dormida o desmayada. Pensamos que eso había sido todo, pero de pronto, de nuevo aquellos ojos se abrieron, aquellos ojos que, la verdad, jamás olvidaré. De nuevo empezó a hablar en aquel extraño lenguaje que no entendíamos y de nuevo con aquella voz profunda. Empezó a moverse violentamente, esta vez con una fuerza que tendría que describir como sobrehumana, pues fue imposible para nosotros tres tenerla sometida en el suelo. Afortunadamente en ese momento llegaron a intervenir otros 2 amigos que llegaron en ese momento. El forcejeo aumentó y su fuerza era tal que lograba lanzarnos uno por uno al piso. Esa fuerza no era para nada normal. Hicimos un esfuerzo por someterla ya entre 5 personas y al mismo tiempo recitar cualquier rezo que pudiéramos recordar en ese momento. Y de pronto, sin más, ella cayó al suelo como desmayada y duró ahí por un instante y poco a poco empezó a volver en sí. Esta vez ya sin aquella mirada que me daba tanto miedo. Como si de pronto nada hubiera pasado y al ver aquella agitación y a 5 personas estando alrededor de ella solamente preguntó: ¿qué pasó? Al contarle todo lo que acababa de suceder y cuestionarle si acaso no podía recordar ni siquiera un poco de ese episodio, comentó que solamente recordaba que de pronto le empezó a doler la cabeza y lo siguiente que pasó fue despertar ahí con todo el mundo viéndola. Aquel suceso no se volvió a repetir para esta persona, al menos hasta donde pudimos saber. Aquella noche, después de aquel susto y ya con los ánimos un poco más relajados, mi amiga empezó a buscar en internet algunas de las palabras que utilizaba esta mujer durante su trance, o al menos la forma fonética que ella recordaba. Después de un rato de investigación, se dio cuenta de que al parecer todas esas palabras que nosotros considerábamos incoherencias resultaban ser amenazas de muerte y advertencias en alguna lengua antigua. Afortunadamente, nada pasó después de eso, y esa fue la única ocasión en que hemos tenido que vivir algo así. Ay, pues estas fueron las 3 historias de esta noche.
Estuvieron buenas, güey. Muy buenas historias, la verdad, tenemos que decir. Sí, cabrón. De esa última, una posesión sabrosa ahí. Estuvo intensa. Un momento complicado que vivieron las personas que estaban ahí. Alto respeto para ellos. Sí, Así no, o sea, aguantar todo eso, aunque sea durante 30 minutos o 40 minutos lo que haya pasado, es mucho. Es demasiado, güey. Sí, yo no lo podría aguantar ni un momento. Estuvo muy bueno esa. Bueno, fueron buenas las tres, güey. La niña, cabrón, güey. O sea, güey, ¿cómo reaccionas ante ese suceso de, Sí, o sea, de llegar a un altar? por eso Y- más quise Uf. terminar la historia así, de tajo, ¿verdad? O sea, Buena. la señora, no hay nada más que decir, ¿verdad? O sea, Estuvo buena. la señora le agradeció a mi amigo después, le dijo muchas gracias por me haces tener esperanza de que mi hija sigue aquí conmigo, Sí. ¿verdad? Y él, pues obviamente, así como me dice, yo clarito vi a la niña. Así es. Veo Eso- la foto y es Eso, la misma eso es niña. lo más impactante, ¿verdad? De que ves que él vio a la persona y dices, Sí, es una es- historia un poco parecida, o una situación un poco parecida a la historia que contaste en el episodio sí, pasado. algo así, similar. Lo del Este, niño del taxi. Que ya no es tal vez tan terrorífica, sino que tiene una cuestión emotiva ahí dentro de todo eso, pero al final de cuentas no deja de ser paranormal, ¿no? Sí, no, esas apariciones que yo nunca en mi vida he visto algo que no sea real, ¿verdad? Ajá. A lo mejor he sentido cosas o he podido oler cosas, pero ya mirarlo. Eso está O más sea, hemos cabrón, güey. escuchado, he escuchado de muchos amigos que han visto cosas exactamente que están ahí. Y tú las ves y las ves claramente y no hay forma de decir, no las vi, ¿verdad? Sí. Igual lo que dice tu amiga, la Sí, güey. la muchacha que te contó la historia, Ajá. ve al señor claramente, tiene una conversación con él. Sí, güey. Ella llega empapada ya. No, eso es lo más impactante de la historia, güey. O sea, de que ella No sentía que se estaba mojando, ¿no? ella baja del metro y se topa a esta persona y empieza a caminar con él. Su papá y su amigo ven a ella, pero no ven a la otra persona. Entonces, ella llega prácticamente, pues, seca a lo que ellos esperaban verla empapada, güey. O sea, dices, dices, a la es que madre. le comentan, le dicen, ¿verdad? Sí. Deberías de estar empapada. O sea, Sí, güey. vienes de la lluvia y no estás empapada. Dices- o sea, algo la estaba protegiendo, pero ellos no veían qué era, ¿verdad? Exacto, güey. Y es cuando dices, se te prende la madre, dices, bueno, güey, o sea, los que vivimos aquí en Monterrey, pues vamos a dar la vuelta ya a Colón, güey, a ver qué pedo, quién era, güey, y no ves nada y dices, Ya ves que hay muchas historias aquí dentro de Monterrey del Catrín, ¿verdad? sí, hay muchas Pero de esas. no creo que haya sido el Catrín. El Catrín es más es como que una historia, como que el Catrín es como el diablo, ¿no? O es como una historia muy folclórica, ¿no? Sí, Yo- pero vendría siendo como el diablo, ¿no? Yo esta historia la aterrizo directamente, es un ángel guardián, Un ángel de la guarda de ella. o no sé, un antepasado de ella que la estaba cuidando. Sobre todo por la frase que le dice, ten cuidado cuando camines por estas calles. Digo, sí son cosas que dices, Que sí son cosas que sí te diría cualquier Sí, persona, ¿verdad? sí, güey, Ten cuidado, te sobre quedas- todo viviendo te en quedas la más madrugada cabra, güey, en el centro de Monterrey. Así es. Pues entonces llegamos ya a este momento en donde nos sacudimos un poquito el miedo de estas historias. estuvieron la buenas, verdad güey, fueron- estuvieron buenas fueron- las tres, güey. Fueron muy buenas historias y quisiera aprovechar este momento para agradecer a la gente que nos hizo llegar a estos relatos primeramente, Sí. a la gente que siempre nos escucha y quisiera aprovechar también este momento para saludar a la gente que nos escucha en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Virginia, que es donde más nos escuchan. En el estado de Virginia, Kentucky. Espero que no sea del Virginia Tech. A la gente de Virginia, Kentucky, Carolina del Sur, Arizona, Washington, que son estados donde nos escuchan mucho, la verdad. Yo Este- conozco a alguien que nos escucha en Washington, pero
Cruz con Diego de Montemayor. Oye, no, y decías, Pensé que ibas a decir que era Denzel Washington. Obama. no, y decías ahorita, güey, la gente que nos escucha en España, joder, tío, gracias por estar acá. No, Sí, también nos escucha gente. Creo que también nos ha escuchado gente de Chile. Un saludo al Chile. Un saludo a Chile. A Chile, perdón. ¿De dónde más a mí? Nos ha escuchado gente de España, de Chile, de Brasil, de Alemania. Entonces, Probablemente tengamos una persona que nos escucha de Alemania. Muchas gracias. Gracias. A esa persona que se dio el tiempo de Sí. así es. Entonces, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, a quienes aportan sus relatos y como siempre, pues alentamos a toda la gente a que nos manden sus relatos. Háganlo a través del mail de viejosparanormales@gmail.com o a través de cualquiera de las redes sociales de Rufines Network. Háganos llegar sus historias y aquí les vamos a estar dando voz, como siempre, de manera muy respetuosa. Claro Sí, que sí. buenísimo. Qué buena noche, güey. Muy bien. No, Qué noche, día, mañana, no sé. Como nos Que están estuvo- escuchando. Estuvo bueno, güey. Estuvo ya dejaron muy de bueno, pasar los güey. camiones, qué bueno. Así es. Entonces, pues les agradecemos mucho. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Bye, bye, bye.